Pedimos una disculpa gigantesca, no sé qué pasó en el otro video, realmente una disculpa gigantesca, no sé exactamente lo que pasó, pero bueno, no hay problema, seguimos hablando de la Trinidad. Esperamos a que se conecten, esperamos a que cambien a que vengan a este nuevo en vivo. De nuevo les pedimos una disculpa, son cosas que pasan, pero bueno, no es el fin del mundo. Mi querida Mitzi Díaz, te agradezco mucho por tu ayuda técnica, por ayudarnos con todo esto. Espero que me escuches bien. Mi hermano Emanuel, excelente. Ya le mandé invitación a mi hermanito, aquí lo estamos esperando. Y claro que sí, me dice que lo estamos esperando aquí, mi hermano, así que aquí lo esperamos. ¿Dónde dice que la Trinidad es una? No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. La Trinidad consubstancial. Esto fue en el año 553, en el Concilio de Constantinopla II, bajo el Papa Vigilio. La Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios. A ver, mi hermanito, vamos a ver. Lo vamos a traer otra vez. Le mandamos la invitación otra vez. Y de nuevo les pedimos disculpa. Son fallas que pasan y pasan cuando lo hacemos en vivo. Pero yo prefiero que lo hagamos en vivo. Mi hermanito Manuel. Acá estamos. ¿Ya me escuchas bien? Yo te escucho bien, sí, sí. Excelente. Estaba diciéndole a las personas lo que tú preguntaste. ¿De dónde saca la persona que la Trinidad es una? No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. Numeral 253, año 553, Papa Vigilio. A él le debemos esta definición o este concepto. Pero perdón, síguenos hablando. Nos decías estabas hablando de Cristo Jesús. ¿Qué lugar le da él al Padre? Sí, voy a hacer, como empezamos de nuevo, voy a hacer un pequeño repaso simplemente. Claro que... Todos ustedes conocen Deuteronomio 6.4. Deuteronomio 6.4 nos habla acerca de que Dios es uno. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Esto es algo creído por todos los judíos y era creído también por los judíos en tiempo de Cristo y era una especie de santo y seña, como se dice, ¿no? Era el único pueblo que tenía un solo Dios, a diferencia de los demás que tenían muchos dioses. Y a Jesús un día le preguntaron cuál era el mayor mandamiento de todos, y en Marcos capítulo 12, 28 al 31, Jesús responde: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Ahora, la pregunta, cuando nosotros hablamos de la Trinidad, porque el concepto de la Trinidad dice que ese Dios único está compuesto por varias personas, o sea, son tres personas que forman un solo Dios. La pregunta es, ¿será que en la Biblia aparece ese concepto? ¿Qué decía Jesús acerca de ese Dios único? ¿Será que que Jesús enseñaba que ese Dios único estaba compuesto por tres personas? En realidad eso no era así, y yo voy a leer algunos pasajes o mencionar algunos pasajes muy interesantes donde Jesús habla acerca de Dios. Uno de ellos es Juan capítulo 4, cuando le habla a la mujer samaritana, versículos 21 al 24, y Jesús reconoce ahí a Dios como el Padre. Dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, Jesús le dice a la mujer samaritana que Dios, el verdadero Dios, que no estaban adorando los samaritanos, porque Jesús le dijo que ellos adoraban lo que no sabían. En ese sentido, nosotros somos como los samaritanos, porque estamos adorando a un Dios confuso, un Dios que no se comprende. Estamos adorando lo que realmente no sabemos. Jesús le dice a la mujer samaritana, mira, Dios es el Padre. El Padre busca verdaderos adoradores que le sigan. Ahora, uno de los textos más claros que habla acerca de esto está en Juan capítulo 8, versículos 54 y 55, donde Jesús habla acerca de su glorificación. O sea, Jesús como el Mesías
él dice que es glorificado por Dios el Padre. Y fíjense qué interesante lo que dice. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Fíjense qué interesante. Jesús se identifica con el Dios al cual, o sea, con el Dios que creían los judíos como su Padre. O sea, Jesús no dice, el Dios al cual ustedes sirven soy yo. Claro, Él no les dice eso. Él les claro que dice, sí. el Dios al que ustedes sirven es mi Padre. Eso es muy interesante. O sea, Jesús está reconociendo ese Dios único como una persona, no como un conjunto de personas que forman un Dios, ¿sí? Y en el versículo 42 del mismo capítulo, Juan 8, Jesús dice, si Dios fuese vuestro Padre, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo. Esto también contradice la idea unicista o Unitario, unitarista claro. que considera que el Padre y el Hijo son la misma persona. Jesús acá dice claramente que el Padre es otra persona y que el Padre es el Dios del pueblo de Israel, que es el Dios de los judíos. Así que ¿Sabes? eso es muy interesante, sí. ¿Sabes, Emanuel? Si vamos al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 16, Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en el versículo que sigue, Jesús le dice, bienaventurado eres, te lo reveló mi Padre, que estás en los cielos. ¿Dónde está la igualdad? ¿Dónde existe la igualdad? En un Dios trinitario que los tres son iguales y no se conocen. Hay una pregunta que yo tengo, Manuel, que es muy importante y me gustaría hacértela. No quiero sacarte de contexto, pero creo que la gente tiene estas preguntas que nosotros formulamos cuando nos enteramos de un Dios trinitario. ¿Se alaba a un Dios de tres mentes? ¿El Espíritu Santo tiene su propio centro de conciencia? Aparte de Dios Padre y Cristo Jesús, ¿el Espíritu Santo tiene su propia conciencia? ¿Se rige por sí mismo? Eso es lo que el trinitarismo nos dice. Claro, que son tres personas coeternas y coiguales. Eso es lo que plantea el trinitarismo. Voy a saltar un poquito para responder esa pregunta. Claro. Con respecto al tema del Espíritu Santo. Primero, me gustaría establecer una cosa. Jesús dice claramente que Dios es su Padre. Voy a citar un par de textos más nada más con respecto a eso y después vamos a saltar acerca del Espíritu Santo. Jesús dice en Juan 17, versículos del 1 al 3, la vida eterna consiste, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, cuando Jesús habla del Dios único, del Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, Él no está diciendo es uno formado por tres. Él está diciendo que es uno, una persona, y es su Padre. Dice, el que vosotros decís que es vuestro Dios, es mi Padre. Y ustedes no lo conocen, yo lo conozco, porque yo salí del Padre. Eso es lo que Jesús dice con respecto a ese Dios único. Él no se incluye como formando tres en uno y uno en tres dentro de ese Dios. Ahora, nos van a quedar dos preguntas. ¿Quién es Jesús? Si Jesús no es ese Dios, ¿quién es Jesús? Y la otra pregunta que nos queda, la que vos planteaste recién, que es, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿O quién es el Espíritu Santo? Hay un par de pasajes, hay muchos para mencionar, pero hay un par de pasajes que son, por lo menos para mí, los más claros con respecto al tema del Espíritu Santo. Uno de ellos está en Gálatas, capítulo 4, versículo 6, donde el apóstol Pablo habla acerca de cómo Dios envió el Espíritu Santo. Ustedes saben que en Juan 14 Jesús promete que se iba a enviar el Espíritu Santo como el Consolador. Se iba a enviar a los corazones de todos aquellos que quisieran recibirle. Entonces, en Gálatas 4, versículo 6, Pablo dice así, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Acá habla de Jesús como su Hijo, ¿no?
nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. O sea, el Espíritu Santo, según lo presenta la Biblia, es el Espíritu de Cristo, en primera instancia. También se podría decir que es el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios, pero es la manera, si quisiéramos decirlo en palabras más sencillas, es la manera en que tanto el Padre como el Hijo moran con nosotros. Si ustedes van a Juan 14, por ejemplo, y leen lo del otro Consolador, ahí se menciona, ¿no?, que Jesús dice, yo me voy, pero les enviaré otro Consolador, dice el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y luego agrega que el Padre y el Hijo van a venir a morar con ellos. Vendremos a Él y haremos morada con Él, refiriéndose al Padre y al Hijo. Otro texto muy interesante, que está en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 11, nos habla acerca del Espíritu que inspiró a los profetas del Antiguo Testamento. Y allí el apóstol Pedro dice, en 1 de Pedro 1:11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, el Espíritu Santo es llamado Espíritu de Cristo, ¿sí? Y Espíritu del Hijo. Ahora, para mí el texto más claro que resume toda la cuestión es un texto en Romanos, capítulo 8, donde se usan muchas expresiones para referirse al Espíritu Santo. Romanos 8, versículos 9 al 11 dice así: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios, ahí hay una, Espíritu de Dios, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ahí hay otra, Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, ahí hay otra, Cristo en vosotros. El cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de entre los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, en este pasaje se lo llama al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Cristo en vosotros y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. O sea, Amén. ¿qué es el Espíritu Santo? Es el Espíritu tanto del Padre como del Hijo, pero principalmente para nosotros del Hijo, porque nadie puede recibir al Padre si no es por medio del Hijo. El que recibe al Hijo también recibe al Padre. El Padre, ¿sí? claro. Entonces, el Espíritu Santo en el concepto bíblico no es como en la Trinidad, tres personas coeternas y coiguales. El Espíritu Santo es la presencia de Dios con su pueblo. Jesús dijo así: yo me voy, dice, yo me voy a ir al cielo, dice, pero he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo iba a estar Jesús con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Innegablemente a través de su Espíritu. O sea, Amén. Amén, claro. a través de su presencia. Entonces, el apóstol Pablo es muy claro al referirse al Espíritu Santo como Cristo en nosotros. De hecho, él dice así: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo, según la Biblia, es la vida de Cristo en el alma del creyente. ¿Sabes que te voy a pedir un favor? Claro. Si se podrá eliminar la música de fondo. Claro que sí, claro que sí. Que me da un retorno bastante fuerte y, claro que y sí. es bastante distractor. Pero bueno, básicamente eso es lo que la Biblia dice sobre el Espíritu Santo. Y hay un texto más que mientras vos vas a eso, quisiera mencionar lo que está en 1 Corintios capítulo 2, versículos 11 y 12, y también el versículo 16. 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, 12 y 16, que dice así: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? El apóstol Pablo dice, ¿no?, con respecto a los hombres, que nadie conoce lo que está en el corazón o en el interior del hombre, sino el espíritu del hombre. O sea, el espíritu de Emanuel conoce el interior de Emanuel, ¿sí?
Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. O sea, el apóstol Pablo compara el Espíritu del hombre con el Espíritu de Dios. Interesante. Y dice que el Espíritu de Dios es a Dios lo que el Espíritu del hombre es al Es hombre. el hombre, claro. Y ninguno de nosotros llegaría a la conclusión que el espíritu de algún personaje bíblico, como aparece en la Biblia, por ejemplo, se menciona que el espíritu de Nabucodonosor se turbó dentro de sí por conocer el significado del sueño, en Daniel capítulo 2, nadie llegaría a la conclusión de que el espíritu de Nabucodonosor es otra persona aparte de Nabucodonosor, es su espíritu. Cuando María dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, no está hablando de otra persona aparte de María. Y así hay muchos, exactamente. Y un texto muy interesante que después los hermanos pueden buscar si quieren, está en 1 Corintios capítulo 5, que dice que el apóstol Pablo había juzgado un tema de la iglesia de los Corintios, un caso de inmoralidad, y él dice así, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, he juzgado estas cosas. O sea, el apóstol Pablo no estaba con los corintios, pero en espíritu estaba con ellos. ¿Qué significa que en espíritu estaba con ellos? Que él sabía, se le había informado de lo que había pasado, y por medio de una carta él hacía llegar las indicaciones a esa iglesia. Entonces, si lo quisiéramos poner en un ejemplo muy mundano o muy terrenal, podríamos decir que es la manera en que el apóstol Pablo se hizo presente con ellos. El espíritu de Pablo estaba con ellos, pero no es que era como un fantasma que estaba con ellos, sino que él estaba enterado y por medio de una carta le dice, yo aunque ausente en cuerpo y presente en espíritu he juzgado estas cosas. Entonces, el versículo 16 de 1 Corintios 2 dice, ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando ustedes vayan a su Biblia, van a ir a la referencia que tiene a pie de página o al costado de ese versículo 16, y ahí van a ver que es una cita del profeta Isaías, que en el hebreo dice así, ¿quién instruyó al Espíritu de Jehová? ¿Quién instruyó al Espíritu de Jehová? Pero el apóstol Pablo pone, según la Septuaginta de la versión griega, ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? O sea que para el apóstol Pablo, la mente y el espíritu son sinónimos. ¿Quién conoce la mente del hombre? El interior del hombre, sino la mente del hombre o el espíritu del hombre, su corazón, sus pensamientos. ¿Quién conoció lo profundo de Dios sino el espíritu de Dios? Y entonces termina diciendo, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa tener el espíritu de Cristo? Tener los pensamientos de Cristo, tener su influencia, tener su mente, tener su amor, tener su presencia, tener la vida de Cristo. Eso es tener el espíritu de Cristo, eso es tener el espíritu de Dios. No es tener otra persona. Y acá voy a hacer una aclaración, Rod. ¿Por qué es importante este tema? Vos sabés que hay mucho espiritismo hoy día que está penetrando en las iglesias cristianas, y el espiritismo básicamente se manifiesta, ustedes pueden ver en iglesias cristianas que dicen adorar al Dios verdadero, al Dios bíblico, que dicen que reciben el Espíritu Santo y empiezan a saltar, y empiezan empiezan a hablar en lenguas y a hacer manifestaciones extravagantes que no aparecen en la Biblia. Ninguna de esas manifestaciones desordenadas aparecen en la Biblia. Y ese espíritu que mueve a esas personas, muchos de ellos no saben, pero son espíritus de demonios. O sea, no son verdaderas manifestaciones del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios lo que hace es convertir el alma, nos da los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, o sea, el carácter de Cristo, y aparte nos permitiría hablar en otro idioma si fuese necesario para predicar en otras lenguas, pero en otros idiomas entendibles. ¿No? Ese es el verdadero don de lenguas. Ahora, ese falso Espíritu Santo que está haciendo un reavivamiento supuestamente en las iglesias evangélicas, ¿de quién viene si no viene de Dios? Si no es el verdadero Espíritu Santo, evidentemente, es el espíritu de Satanás. Entonces, ahí viene la pregunta para nosotros. ¿Por qué es importante conocer qué es realmente el Espíritu Santo? Porque si no entendemos que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de Dios, entonces vamos a abrirle nuestro corazón a otro que no es el Padre y que no es el Hijo,
y hay un gran peligro en recibir el espíritu de otro que no sea el espíritu de Cristo. Cuando nosotros le pedimos a Dios el Espíritu Santo, no le podemos pedir el espíritu de otro, no podemos orarle a otro que no sea el Padre por medio de su Hijo. Si vos te fijás cómo están estructuradas las oraciones según la Biblia, Jesús nos enseñó a orar y nos dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A quién van dirigidas las oraciones? ¿Al Hijo, al Espíritu Santo o al Al Padre? Padre. Van dirigidas al Padre. En el nombre de Jesús, todo lo que pidieres al Padre en mi En el nombre, nombre de yo Jesús. lo haré. Se ora al Padre en el nombre del Hijo. ¿Cuántas personas hay involucradas ahí? 2 personas, más nada. O sea, el creyente, el Hijo que es el intermediario y el Padre que es la finalidad. O sea, el Hijo es el puente entre Dios y el hombre. Ahora, se está enseñando hoy en la iglesia adventista, lamentablemente, los que no me crean pueden conseguir un libro que se llama La Trinidad, se llama así ese libro, fue publicado por la iglesia adventista, y ese libro llega a una conclusión muy interesante. Y lo dice textualmente así de esta manera: aunque no haya apoyo bíblico, no Wow. estaría mal que elevemos nuestras oraciones a Dios el Espíritu Santo, que es en definitiva el que está aquí con nosotros, porque el Padre no está aquí con nosotros, el Hijo no está aquí con nosotros, el que está con nosotros es el tercero, así que sería bueno, dice como una conclusión, de que lo oremos al Espíritu Santo, aunque no haya base bíblica, y lo dicen así. Entonces, ¿qué está haciendo la doctrina de la Trinidad? Básicamente está abriendo la puerta al espiritismo, está abriendo la puerta a que haya un falso reavivamiento en las iglesias movido por un espíritu que no es el espíritu de Cristo, que no es el espíritu del Padre, sino que es el espíritu de otro que no es Cristo. Exactamente, fíjate qué importante es lo que nos estás diciendo. Yo, como te decía la vez pasada, yo cada vez que veo el tema de la Trinidad, yo no hago otra cosa más que irme al catecismo. Yo no tengo otra salida, yo no veo otra salida, yo no lo veo en la Biblia. Yo no encuentro en la Biblia lo que el catecismo me dice. Y aquí tengo mi catecismo imprimido, lo imprimí, lo leí y digo, ¿quién se ha atrevido a tomarle la doctrina católica apostólica romana e infiltrarla dentro de las iglesias? ¿Quién está a cargo de eso? Si yo voy a mi iglesia y alguien menciona la palabra Trinidad, lo primero que voy a pensar es en el Papa Honorio II. Lo segundo que voy a pensar son los concilio de Toledo. Voy a pensar en los concilios que le pertenecen y que ha hecho la falsa doctrina católica apostólica romana. Es lo que ellos han relacionado. ¿Por qué si ellos hacen el original y lo tienen y te lo explican, por qué llega otra doctrina que se dice sola escritura, que significa que se basan solamente en la Biblia, y no encuentro la palabra coeterno, no encuentro que el Espíritu Santo es una persona, no encuentro que el Espíritu Santo es un Dios, y todas las doctrinas que me están enseñando solamente las encuentro en el catecismo, y aún así, esa gente, esas personas que son trinitarias, las defienden y te dicen, te tiran un montón de versículos y es algo, Emanuel, perdóname que lo diga así, pero a mí me enfurece, me enoja. Es como si tú vas a la universidad y te pregunta el maestro, ¿en qué fecha inició este acontecimiento? La Revolución Francesa. Y tú le dices al maestro, váyase al libro en el capítulo 2, entre la página 50 y la 70. Son respuestas ignorantes. Cuando uno les pregunta, ¿dónde dice que el Espíritu Santo es un Dios? Vengan con la cita bíblica y díganme, en este versículo dice que el Espíritu Santo es un Dios. No me vengan a decir, parece, te da a entender, yo entiendo. A mí no me interesa, y perdón que lo diga así, no me interesa lo que una persona piense o entienda. A mí me interesa lo que la sola escritura nos dice. Si yo hubiera nacido en una isla desierta, donde no tengo otra cosa, Emanuel, solamente la Biblia, ¿tú crees que yo creería en la Trinidad? ¿Tú crees que yo vendría a hablarte de la Trinidad? Claro que no. Claro que no. Mira, voy a profundizar un poquito sobre esta cuestión del Espíritu Santo. Claro. Eh, Voy a recomendarles a los hermanos que consigan una lectura, que es el libro Primeros Escritos,
primeros escritos de Elena G. de White para que ustedes vean lo que ella comprendía y el peligro al cual nosotros nos estamos enfrentando hoy en día con respecto a la falsificación del Espíritu Santo. Voy a hacer una aclaración con respecto a lo que mencionás de la Iglesia Católica. En el Concilio de Nicea, que fue el primero que trató esta cuestión, se estableció algo muy parecido a lo que la Biblia dice en realidad. Hay un Dios el Padre, era un Dios, no era un Dios formado por tres personas en Nicea, era un Dios el Padre, un Hijo engendrado, que era Jesús, su Hijo, y había un Espíritu Santo, no se decía más nada sobre el Espíritu Santo. En los siguientes concilios se empezó a poner la misma cosa, solo que el Espíritu Santo adorado juntamente con el Padre y el Hijo. Y ya en los últimos concilios que trataron esto, empezaron a utilizar la palabra Trinidad, y aunque seguía diciendo un Dios, el Padre, un Hijo engendrado y un Espíritu Santo, ya empezaban a hablar de coigualdad, ¿sí? Y surge también esta famosa tratado de Atanasio, que vos lo leíste hace un rato, que mencionaba acerca de que cualquier cristiano católico debería creer que tres son uno y uno son tres, etcétera, etcétera, sin confundir su persona, etcétera. Ahora, eso fue un desarrollo de siglos, fue un desarrollo de siglos. Pero fíjate lo que creían los pioneros adventistas, qué creía la iglesia adventista con respecto a Dios. Esto está en primeros escritos en un capítulo que se llama El fin de los 2300 días, de Elena G. White. Los que no tengan el libro lo van a poder conseguir en la aplicación. Búsquenlo, léanlo, porque es realmente impactante lo que Elena G. White vio. Ella dice, yo vi un trono y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Así dice ella. ¿Quién se sentaban sobre el trono? Dos personas, el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. Así se refiere a Jesús, ¿no? Admiré su hermosa persona, pero no pude contemplar la persona del Padre. Fíjense que ella habla de persona del Hijo y persona del Padre. Pues lo cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él, dijo que la tenía, pero yo no podía contemplarla porque dijo, si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Delante del trono vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. El G. White ve el trono de Dios y en el trono de Dios están sentadas dos personas. Aunque ella no llega a ver al Padre, sí llega a ver al Hijo. Y dice que delante del trono habían dos compañías o dos grupos de personas que eran la iglesia y el mundo. Dice, vi dos compañías, la una postrada ante el trono profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía en pie indiferente. O sea, habían dos compañías que era el pueblo adventista, pero con el mundo, habían gente mundana en ese pueblo, y entonces habían dos compañías, una interesada en lo que hacía Cristo frente al Padre, frente al trono del Padre en su intercesión, y otra que no estaba interesada. Y fíjense lo que va a decir ahora. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Lo que hablamos recién, oraban a Dios el Padre, pero lo hacían por medio de Jesús. Miraba él entonces a su Padre y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de éste a la compañía que oraba. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono, pero pocos recibían esta gran luz. O sea, esto era una intercesión de Cristo por su pueblo. Él miraba al Padre, el Padre le enviaba esa luz y esa luz iba para ese pueblo que intercedía. Entonces dice, más adelante, vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró al lugar santísimo. Esto es el fin de las 2300 tardes y mañana. Al interior del velo y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban postrados o posternados se levantaron con él. Dice, se levantó con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó, y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús, o sea, los que siguieron a Cristo en el santuario, en otras palabras, tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono y los conducía a un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz que decía, aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré
de las bodas y os recibiré a mí mismo. Bueno, se nos cuenta que Jesús entró con el Padre a interceder, y acá viene la parte interesante. Esta compañía que oraba a Cristo, la que estaba interesada en Cristo, le piden el Espíritu Santo. Fíjense lo que dice. Dice, bueno, habla acerca de las vestiduras sacerdotales de Cristo, y dice, los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo y rogaban, Padre mío, danos tu espíritu. Interesante lo que estamos hablando ahora. Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. Fíjense qué interesante. No había otra persona sentada en el trono que bajaba para darles el Espíritu Santo. Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento, Elena no dice en esa persona, en ese aliento. Cuando habla del Padre y el Hijo, dice, vi la persona del Hijo, no pude ver la persona del Padre, pero Jesús me dijo que se parecía al Hijo, pero que yo no la podía ver. Pero cuando habla del Espíritu Santo, dice, en ese aliento había luz, poder, mucho amor, gozo y paz. 5 cosas que había en el aliento de Cristo, ¿sí? Poder, amor, gozo, paz y luz. Son 5 cosas que había en el aliento que soplaba Jesús a esa compañía que oraba. Recordá que habían 2 compañías, una estaba interesada en Cristo, la otra no. La que oraba decía, Padre, danos tu Espíritu, y Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo, y en ese Espíritu Santo, en ese aliento, había amor, luz, poder, 5 características que se mencionan ahí, ¿no? Poder, amor, gozo y paz. Esas son las 5 características que había en el Espíritu Santo. Ahora, había otra compañía que no estaba interesada. Y acá viene la cuestión. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabían que Jesús la había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono. Interesante. ¿Quién estaba al lado del trono? En ese trono habían 2 sentados nada más, el Padre y el Hijo, pero ellos se levantaron para ir al lugar santísimo. Y al lado del trono dice que estaba Satanás. Entonces dice, Satanás parecía estar al lado del trono procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía, a los que no les interesaba, alzar la mirada hacia el trono y orar, Padre, danos tu espíritu. Ellos oraron, pero no estaban dirigiendo sus oraciones al Padre y al Hijo que habían pasado al lugar santísimo. Ellos se quedaron afuera. Y entonces dice, Satanás soplaba entonces sobre ellos una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Lean después en sus casas esta visión que es muy ilustrativa. Los que sigan al Padre y al Hijo y le pidan al Padre, danos tu espíritu. No el espíritu de otro, sino mirando a Dios por medio de Cristo. Los que le digan al Padre, danos tu espíritu. Jesús sopla sobre nosotros su Espíritu Santo, y en ese Espíritu Santo hay luz y poder, pero también hay gozo, paz y amor. Los que no sigan al Padre y al Hijo y pidan otro espíritu y digan, Dios danos tu espíritu, pero sin mirar al Padre y al Hijo, Satanás sopla sobre ellos su influencia, y en esa influencia hay luz y poder, pero nada de perfecto amor, gozo y paz. Entonces, esta visión es terrible. Cuando yo leí esto hace muchos años, realmente me di cuenta de la importancia que tiene reconocer que el Espíritu Santo procede de Cristo. El Evangelio de Juan nos dice que Jesús sopló sobre los discípulos el Espíritu Santo y los capacitó para la obra que ellos tenían que hacer antes de ascender al cielo. O sea, Jesús sopla sobre los discípulos del Espíritu Santo, procede de Cristo, y el Padre lo llama el Espíritu del Hijo, que clama Abba Padre. Entonces es importante no recibir el espíritu de otro, sino recibir el Espíritu de Cristo. Podría ser un ejemplo, Emanuel, cuando dices no recibir el espíritu de otro. Cuando vas a una de esas iglesias donde la persona que predica, que les habla, les avienta la mano y la gente cae desmayada y se caen. A mí me ha tocado estar en lugares así. Hace tiempo fui a un lugar así y yo veía que las personas se desmayaban a mi lado y caían.
Y yo decía, Eso ¿cómo puede así. ser esto posible? Yo no entendí exactamente lo que pasaba, pero te voy a decir una cosa, yo creo que el espíritu del mal está ahí y afecta a las personas. ¿Por qué? Yo lo veo más en la forma de emociones. El Ujú. espíritu del diablo es un espíritu de emoción momentáneo, pasajero, que llega el momento, a lo mejor sientes que hay poder en el momento, pero se va, no se queda. Y el espíritu de Dios es un espíritu de paz, de amor, lo sientes. Hay diferencia en esto. La vez pasada, Manuel, no te quiero distraer del tema, No, no, pero está bien. hablabas tú de algún tema bien importante y decías igualdad. Si recuerdas que me decías, la Trinidad es igualdad. Y yo Ujú. digo, Cristo Jesús siempre reconoce que es el Hijo del Dios viviente. Por esa razón lo crucificaron. Exacto. ¿Qué nos tienes que decir con esta idea de igualdad? Trinitarismo, igualdad, los tres iguales. Bueno, lo hablamos la otra vez. Eh, Nosotros a veces queremos defender una igualdad que no existe. Voy a poner el ejemplo sencillo que tiene que ver con el matrimonio. Hoy en día el feminismo y los movimientos LGTB y todas esas cuestiones tratan de diluir lo que significa ser un hombre y ser una mujer. Cada ser humano fue creado distinto de manera particular y además hay dos sexos, no voy a usar la palabra género, que es un invento reciente, sino que hay dos sexos básicamente, que es el sexo masculino y el femenino, y no son iguales, por más que nosotros querramos buscarle la vuelta, no son iguales, no significa que uno sea mejor que otro, sino que simplemente no son iguales, cada uno cumple su función, es decir, las mujeres tienen el cuerpo preparado para amamantar al niño, tienen la cadera hecha de una manera para que pueda salir ese niño cuando está embarazada, o sea, los varones tienen más masa muscular para poder defender y proteger a la familia y traer el pan y trabajar, etcétera, etcétera. Somos diferentes y yo puedo ponerme a querer inventar que somos exactamente iguales o intercambiables, pero la realidad choca con nosotros y nos dice que no somos exactamente iguales. ¿Por qué? Porque fuimos creados, según el relato bíblico, el que fue creado primero fue Adán. En Génesis se nos dice que Adán fue creado primero a imagen de Y Dios semejanza. y que la mujer fue creada a imagen del varón. Entonces, y que la mujer fue creada para ser ayuda idónea del varón. Esto no tiene nada que ver con el machismo, ni que la mujer no tenga importancia, ni nada por el estilo, pero hay un orden. Lo mismo pasaba con los primogénitos. El primer nacido era aquel que tenía la importancia como líder espiritual de la familia. No era que Dios no amara a los que nacieron segundo o tercero, o sea, no tiene nada que ver con eso, ni tampoco era que eran superiores en naturaleza los hermanos mayores que los menores, pero había un orden establecido que Dios estableció de que los primogénitos fueran sacerdotes de la Uh -huh. familia y en cada núcleo familiar el esposo es sacerdote de la familia y no la mujer. Y en la iglesia los hombres son pastores y no las mujeres. Y esto es algo que estamos viendo hoy en la iglesia adventista, lamentablemente, que se están ordenando mujeres pastoras. ¿Sí? Ahora, esa igualdad nosotros la tenemos por causa del primer gran rebelde o esa idea falsa de igualdad, que fue Lucifer, que se reveló en el cielo porque él era el tercero en el cielo. Según el Claro. Espíritu de Profecía, según la Biblia, el primero en el cielo era el Padre, el segundo en el cielo era el Hijo, y el Hijo no tenía ningún problema con ser el segundo, él se gozaba en hacer la voluntad del Padre, y el tercero en el cielo era Lucifer. Y un día Lucifer dijo, ¿por qué tengo que ser el tercero? ¿Por qué no puedo ser igual que Cristo? Y él no era igual que Cristo. ¿Por qué? Porque Lucifer era creado por Dios, pero Cristo era engendrado por Dios. ¿Y cuál es la gran diferencia? Bueno, Cristo compartía la naturaleza divina con el Amén. Padre. Uh -huh. Aunque los ángeles son seres espirituales, también sin pecado, y Lucifer era sin pecado en un momento, esa naturaleza es superior a la de los hombres. Fíjate cómo la Biblia lo dice constantemente. Le hiciste poco menor que los ángeles. O sea, los hombres somos menores que los ángeles. Los ángeles son superiores a nosotros. ¿Y quién se va a molestar con eso? Solamente aquel que tenga un espíritu rebelde, alguien que no quiera aceptar lo que Dios dice. O sea, alguien que quiera simplemente
seguir su propio corazón y su propio orgullo. Entonces, Lucifer fue el primero en que dijo que tenían que ser todos iguales. Pero Cristo no dice que es igual al Padre en autoridad. Sí es igual al Padre en naturaleza. ¿Qué significa ser igual al Padre en naturaleza? Lo mismo que el varón y la mujer. O sea, una mujer, mi esposa, es igual a mí en dignidad, en naturaleza, somos los dos seres humanos. Pero el sacerdote de la familia soy yo. Y esto, lejos de ser un privilegio, es una responsabilidad, porque la mayoría de los matrimonios cristianos o de las familias cristianas que se desmoronan es porque justamente el varón no cumple su responsabilidad de sacerdote, o sea que no hay ningún privilegio, es una responsabilidad Exactamente. que la mayoría descuida, Entonces es la mujer la que lleva a los chicos a la iglesia, es la mujer la que lee el devocional, el hombre no se preocupa por nada de eso, el hombre descuida su papel sacerdotal. Pero así fue establecido. Ahora, voy a mencionar algunos versículos que a mí me parecen muy importantes para entender este tema. En Juan capítulo 20, versículo 17, Jesús le dice a los discípulos antes de ascender al cielo lo siguiente. Jesús le dijo, no me toques después que había resucitado, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Wow. Quizá lo leemos muchas veces así de pasada y no entendemos lo que está diciendo. Así es. Pero Cristo dice que su Padre es nuestro Dios y es el Dios de Él. Que su Padre es el Padre de Él y es nuestro Padre. De hecho, ninguna persona que no reciba el Espíritu del Hijo puede llamar a Dios Padre. Dios envió a nuestro corazón el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Nadie puede reconocer a Dios como su Padre si no recibe el Espíritu del Hijo. Por eso es importante no recibir el Espíritu de otros, sino recibir el Espíritu del Hijo. Amén. Entonces, acá Jesús dice claramente que el Padre es su Dios. Ahora, Apocalipsis, anótenlo si quieren, Apocalipsis 3:12, Jesús dice ahí 4 veces que el Padre es su Dios. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. O sea, Jesús, en una de estas promesas que le hace a las iglesias, a las 7 iglesias, menciona que el Padre es su Dios, ¿sí? Ahora, voy a compartir un texto que a mí me parece también importante, que está en Primera de Corintios capítulo 15, que nos habla acerca de esta sujeción que tiene Cristo con el Padre, versículos 24 al 28, donde el apóstol Pablo habla acerca de lo que va a suceder al final, cuando el conflicto termine, y dice así, luego vendrá el fin, cuando haya entregado el reino al Dios y Padre. ¿Qué decía Jesús acerca del Padre? Es mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Jesús va a entregar el reino al Dios y Padre cuando haya batido todo dominio y toda autoridad y todo poder. Porque es menester que Él reine, o sea, que Cristo reine, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies, pero cuando dice todas las cosas son sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Esto parece un trabalenguas, pero es muy sencillo. O sea, el Padre le dijo a su Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Padre está sujetando a todos, incluso a la muerte que va a ser vencida, debajo de los pies de Cristo. Por eso Cristo es Dios sobre todas las cosas, así se lo llama en la Biblia Cristo, Dios sobre todas las cosas, porque Dios puso todas las cosas debajo de sus pies, y cuando todos sus enemigos estén debajo de sus pies, el Hijo mismo se va a sujetar al Padre. Amén. Versículo 28. Sí. Cuando todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todos, para que Dios sea todo en todos. Entonces, el Hijo, evidentemente, se sujeta al Padre. Un texto muy conocido también que lo leen para defender la Trinidad. Fíjate qué interesante esto, Rod. Mateo 28, versículo 19, que dice que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un versículo antes destruye la
Trinidad. Dice, Jesús vino y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, cuando nosotros leemos esto, ¿cómo podemos entender que un Dios coeterno, que tiene la misma autoridad que el Padre, reciba autoridad de ese Padre? Eso no tiene ningún sentido. O sea, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que tampoco podemos decir que esto se habla sobre su humanidad, porque está hablando del cielo y de la tierra. Si toda potestad le es dada, ¿quién se la dio? Dios Padre. ¿Quién es mayor que él? Exactamente. El Padre, dijo Jesús en Juan 14, es mayor que yo. Así lo dice claramente. Mi Padre es mayor que yo. Lo dice en Juan 14 y en Juan capítulo 10. En Juan capítulo 10 dice, mi Padre es mayor que todos. Y en Juan 14 dice, mi Padre es mayor que yo. Ahora, yo, con mi humanidad, quiero defender a Cristo y decir, no, ¿cómo el Padre va a ser mayor que Cristo? Y me ofendo por eso, y muchos cristianos se ofenden por eso, cuando Cristo se regocijaba de hacer la voluntad del Padre. Otro texto que podríamos mencionar con respecto a esta pregunta, después te doy paso para, si querés comentar algo más, es Filipenses capítulo 2, 5 al 9, donde habla acerca de la igualdad que tiene Cristo con el Padre con respecto a su naturaleza divina. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, fíjense cómo dice, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjate qué interesante. Amén. Amén. Este texto se utiliza para decir que Cristo es el mismo Dios, pero este texto dice que Él es igual a Dios. Si él fuera el mismo Dios, el texto diría, el cual siendo Dios, no tuvo por usurpación el ser Dios, y vino a la tierra, y se hizo hombre, etc. Pero no dice que Él era Dios, dice que Él era igual a Dios, que era en forma de Dios, igual a Dios. La Biblia presenta a Cristo como el único que es igual a Dios. Y hay citas también del Espíritu de Profecía que no voy a leer ahora porque no las tengo preparadas, pero Elena G. White dice que el único que era igual a Dios, que podía pagar la deuda del pecado, era Cristo, el único que tenía naturaleza divina. Por lo tanto, ahí ya no hay Trinidad, porque si no, tendría que haber otro igual a Dios que sería el Espíritu Santo. Entonces, en este pasaje se nos presenta claramente que Cristo tenía la naturaleza del Padre, pero el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, Cristo se sujeta al Padre. No hay pasajes en la Biblia que hablen de tres personas coeternas y coiguales, pero sí se menciona, y Jesús lo menciona muchas veces, que Dios es uno, que es su Padre, y que Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Exactamente. Y fíjate, lo que me gusta el versículo que está en Juan 12:49. Cristo Jesús dice, no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Estamos hablando de obediencia. Si hubiese igualdad, y no me canso de ponerles esto porque estoy realmente sorprendido, y estoy realmente sorprendido de todas las copias baratas que han salido de esta, que es el original. Cualquier otro que alguien vea es copia de esto, es copia de la doctrina católica apostólica romana. Solamente es de aquí. La idea nació aquí, en este lugar. Cristo Jesús es un símbolo de obediencia a su Padre. Y Él nos da el ejemplo. Es el ejemplo vivo, es el ejemplo claro que nosotros tenemos. Mi querido Manuel, ¿hay algún punto que quieras tocar? ¿Quieres que vayamos a algunas preguntas del público? Mientras buscas las preguntas, o en un ratito te voy a citar un par de textos que me gustaría dejar claros para los hermanos. Sí, claro que son sí. solamente dos. Uno es 1 Corintios capítulo 8, versículos del 4 al 6, donde el apóstol Pablo deja muy clara esta cuestión. Yo les animo a todos aquellos que quieran estudiar este tema que lean todo lo que escribió el apóstol Pablo sobre esto, porque es muy claro. Pero 1 Corintios 8, versículos 4 al 6 dice: en cuanto a comer de aquello que es sacrificado a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Fíjate, un solo Dios
igual que Jesús dijo un solo Dios, igual que Deuteronomio 6 decía un solo Dios. Porque aunque haya algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo, fíjate lo que dice, en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, más para nosotros solo hay un Dios, el Padre, de quien son todas las cosas y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por él. Este pasaje es muy importante, ¿por qué? Porque a Jesús se le llama Dios también. O sea, a Jesús se le llama Dios sobre todas las cosas, Dios con nosotros, Dios manifestado en carne, se le llama Dios en muchas oportunidades, pero es evidente en toda la Biblia que no se le está llamando Dios en el sentido de que sea el único Dios, porque Jesús dice que su Padre es el único Dios, y el apóstol Pablo dice que hay algunos que se llaman dioses en el cielo. Si nosotros vamos a la Biblia y somos rigurosos, y dice en el cielo y en la tierra, ¿no? Pero si vamos a la Biblia y somos rigurosos, no se está refiriendo simplemente a los ídolos. La Biblia llama a Dios a los ángeles. La Biblia llama a Dios a Satanás, el Dios de este mundo. La Biblia llama a dioses a los magistrados. Sí. Esto está en el Salmo 82. Dice, Dios está en medio de la congregación de los dioses y en medio de los dioses juzga. Y es el texto que le citaron, que citó Cristo en realidad en Juan capítulo 10, cuando vinieron y dijeron, te queremos apedrear porque tú siendo hombre te haces Dios. Y Jesús les dijo, miren, en la ley de ustedes está escrito que ustedes son llamados dioses y me quieren apedrear a mí porque yo dije, hijo de Dios soy, y a ustedes se lo llama dioses y la ley no puede ser quebrantada. El texto que cita ahí Jesús es el Salmo 82, donde dice que los magistrados espirituales en aquella época, los fariseos, el Sanedrín, eran llamados dioses, y Dios juzgaba en medio de los dioses. Y el apóstol Pablo dice, hay algunos que se llaman dioses en los cielos, en la tierra, a Jesús se lo llama Dios, a los ángeles se lo llama Dios, a Satanás se lo llama Dios, a los magistrados se les llama Dios, pero, para nosotros no hay más que un solo Dios, y dice, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor, que es Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Es importante conocer esto, porque con los artilugios que utilizan muchas veces los trinitarios, dicen, bueno, pero acá dicen, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y de ahí saltan a la idea del triángulo, que saltan de manera magistral, porque en realidad ese texto no habla de un triángulo de tres personas coeternas, en todo caso habla solamente del Padre y del Hijo, y dice que el Hijo era Dios que era Dios como el Padre, o sea que tenía naturaleza divina como el Padre, pero no dice que el Hijo era el Padre o que eran un solo Dios formados de manera misteriosa. Entonces, 1 Corintios 8:6 es un texto importante, y 1 Timoteo 2:5 dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Les voy a dar un ejercicio para que hagan todos aquellos que quieran investigar este tema. Agarren todas las epístolas del apóstol Pablo, todas, la epístola inicial y la salutación inicial y la salutación final de todas las cartas del apóstol Pablo, y ustedes van a ver que él siempre saluda de esta manera, que la paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. O sea, estoy parafraseando, ¿no? Algunas son distintas, pero en todas menciona a Dios el Padre y al Señor Jesucristo. Nunca menciona al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jamás. De hecho, la Biblia no dice Dios Hijo tampoco. Doctrina catequista. Se lo llama el Hijo de Dios. Pero bueno, te doy paso para los comentarios que quieras hacer vos y las personas. Mi querido Manuel, hay una, casi se me olvida y tengo que sacarlo. Tú mencionaste a Elena G. de White. Sí. Tú la mencionaste. Te voy a dar el ejemplo de, no sé si decir Yeji la catequista o Yeji la guía. Así la vamos a poner. Esta persona estaba repitiendo 28 creencias de los adventistas del séptimo día. Y cuando me estaba diciendo la segunda, hay un solo Dios Padre y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Y la número 2 se llama la Trinidad. Yo le preguntaba a esta personita, primero, coeterno, ¿es un término bíblico? ¿Es un término que está en la Biblia? ¿De dónde lo sacaste? ¿Por qué estás repitiéndome como si fueras una catequista? ¿Por qué estás hablando de esto? Me fui un poquito más adentro porque hay que conocer las cosas en su origen.
Me fui a las 28 creencias, que aquí tengo algunas de ellas, pero me di cuenta que antes de 1914 no eran creencias, eran principios. Y cuando me voy a los principios, me doy cuenta que son completamente diferentes a las creencias de que se están aprendiendo el día de hoy. Y yo le decía a esta persona, entonces tú me estás diciendo, póngame atención en esta, póngame mucha atención. Tú me estás diciendo que un joven que se va a un campamento el día de hoy y le van a preguntar las 28, no digamos creencias o principios, las 28 valores que tienen ahí. Me estás diciendo que un joven de hoy y un joven de 1914, de hace 110 años, hubieran tenido una tarea diferente. ¿Me estás diciendo que los dos no son iguales? ¿Me estás diciendo que este cambió? El de 1914 va a decir algo diferente a lo del día de a un joven del día de hoy. ¿Qué está pasando? No entiendo. Mira, como bien dijiste, las doctrinas fundamentales en la actualidad dicen acerca de la creencia de Dios, que es la doctrina número 2, dice, hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternales. Así es como dicen las creencias fundamentales en la actualidad. Pero voy a leer cómo decían hasta el año 1914, que fue la última que vio Elena G. de White con sus ojos, digamos, antes de morir. Dice, hay un solo Dios personal, hay un solo Dios personal, ser espiritual, el creador de todas las cosas, omnipotente, omnisciente, eterno, infinito, en sabiduría, santidad, justicia, bondad, verdad y misericordia, inmutable y presente en todas partes por su representante, el Espíritu Santo. Eso es lo que decía las doctrinas fundamentales en 1914. Y la número 2 decía que hay un Señor Jesucristo, Hijo del Padre Eterno, que tomó la naturaleza humana, etcétera, etcétera. Bueno, es bastante largo para leer. Pero básicamente las doctrinas fundamentales de 1914 decían, o sea, los principios fundamentales decían que había un Dios que se hacía presente por medio del Espíritu Santo y que había un Señor Jesucristo que era el Hijo del Padre. Ahora, cualquier adventista te puede decir ahora, mira, lo que pasa es que hubo una evolución y hubo un crecimiento y hubo una luz adicional que vino, pero el gran problema con eso es que ustedes pueden buscar, sobre todo en los escritos de Elena G. de White, ustedes pueden buscar la expresión de Elena G. de White, principios o principios fundamentales, y le van a aparecer muchas citas como esta que voy a leer a continuación. El enemigo de las almas. Esto escribió Elena G. de White sobre los principios fundamentales que existían en su época que no eran trinitarios. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. O sea, cuando Elena G. de White vivía, estaban los principios fundamentales no trinitarios, y ella dice, Satanás quiere hacer una reforma o quiere presentar la idea de que es necesario reformar esas doctrinas fundamentales. Y ahora fíjense lo que dice. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados, sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como un error. Se establecería una nueva organización, se escribirían libros de una nueva orientación. O sea, Elena G. de White profetizó, lo voy a poner en palabras sencillas, Elena G. de White profetizó que se iban a cambiar los principios fundamentales y que lo que se creía hasta esa época iba a ser considerado como un error y que se iba a establecer religión. Que renunciar a las consistía en apostatar de la fe que una vez fue dada a los santos. Hay muchas citas, yo no voy a leerles todas, pero Elena G. de White dice en cada una de estas citas que tenemos que aferrarnos a los principios fundamentales que Dios estableció, que Dios guió en los últimos 50 años. Elena G. de White murió en 1914 o 1915, no recuerdo ahora, pero en esos 50 años, desde 1850 a 1900, en esos 50 años se establecieron los principios fundamentales que no decían que Dios era una trinidad, que no decían que Dios era tres en uno o una unidad de personas, y que no debemos renunciar a esos principios. Eso decía Elena G. de White, y lo pueden corroborar ustedes fácilmente, simplemente buscan
los principios fundamentales, o me lo pueden pedir a mí después por privado, por mensaje, yo les puedo mandar el PDF con los principios fundamentales de 1914, con todas las citas de Elena G. White, donde ella dice claramente que esos principios fueron guiados por Dios y que no debían ser cambiados. Entonces, no hubo una evolución, no hubo un crecimiento, sino que hubo un deterioro, en todo caso, una apostasía de esos principios. ¿Hay alguna forma en la que lo puedas poner abajo de este video? Que pudieras ponerlo después, sí. No ahora, después. Que sí, yo puedo dejar en un comentario los enlaces para que los hermanos lo descarguen y después lo compartan. A ver, escuchaba yo a Yeji, la guía, que yo le dije, eres Yeji la catequista, porque me está repitiendo el catecismo. Vámonos al numeral 251. Para la formulación del dogma de la Trinidad, porque es un dogma, es un misterio en la falsa doctrina católica apostólica romana, la Iglesia debió crear una terminología propia. Son palabras de la doctrina romana. ¿Qué haces tú como adventista, como protestante, copiándole la doctrina a la Iglesia Católica Apostólica Romana? Ese es tu problema. Yo no voy a usar Trinidad. Y se lo digo a las personas que usan Trinidad. La primera pregunta es, ¿por qué le quitas a la doctrina romana su terminología? Vete al numeral 251. La Iglesia debió crear una terminología propia, con ayuda de nociones de origen filosófico, substancia, persona, hipóstasis, relación. Vámonos al 253. La Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. La Trinidad consubstancial. Espérenme. Este es el catecismo. Ahora vámonos al número 2 de los adventistas del día de hoy. La Trinidad. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una unidad de tres personas coeternas. ¿De dónde sacan coeternas? ¿De dónde sacan Trinidad? ¿Por qué le están robando a la falsa doctrina católica apostólica romana sus creencias? ¿Por qué le están robando? Si yo fuera el día de hoy católico apostólico romano, yo te diría, tú me hablas a mí de sola escritura. Tú me hablas a mí de sola escritura. Te voy a decir algo, sola escritura. Escucha esto, Apocalipsis 3, 17. Espérame un momento, ya la perdí. Apocalipsis 17, 5. Y en su frente un nombre escrito. Misterio. ¿Quién usa la palabra misterio? ¿Quién resolvió ese misterio? El único misterio grande que es el fundamento de la doctrina romana es la Trinidad. Yo no te estoy poniendo, no quiero que nadie piense que estoy poniéndoles cosas en la cabeza. Yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Yo me voy al catecismo. Tengo tantas cosas de información aquí del catecismo. Y yo te digo, el 261. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Solo Dios puede dárnoslo a conocer. ¿A quién? A la Iglesia Católica Apostólica Romana. Solo Dios puede dárnoslo a conocer revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si tú eres católico apostólico romano, si tú te comes la Trinidad, si tú te comes el domingo, si tú te comes las doctrinas que Roma te ha heredado, te quiero decir que estás sentado en la mesa de Roma. Y a lo mejor no te comes la transubstanciación, pero de aquí a 100 años, a lo mejor te la comes. Pero el día de hoy nos estamos comiendo una doctrina que hace 100 años no nos comíamos. Ese es mi problema, ese es mi dolor de estómago. Yo tengo, se me ha ido el sueño, se me ha ido la paz de ver a mi amiga Yeji, la catequista, aprendiéndose el numeral 251 y repitiéndolo y diciendo que son creencias de Elena G. de White. Cuando voy a Elena G. de White, veo los escritos de Elena G. de White y me voy a la carta 66 de W. Prescott, abril 10 de 1894. Ni lo tengo en español porque me lo traducen mal. Dice, we want the Holy Spirit, which is Jesus Christ. Nosotros queremos el Espíritu Santo,
quien es Cristo Jesús. Aquí te lo dice, aquí la trae la carta. Me voy a otro escrito que me dice, the Holy Spirit is himself, divested of the personality of humanity and independent thereof. Christ would represent himself. Está hablando de Cristo Jesús. Me voy, escucho y leo y traigo información donde dice, the Holy Spirit is Christ's representative. No tiene una personalidad propia, es la representación de Cristo. ¿Por qué han dejado que el catecismo te llene? Porque el ecumenismo nos ha afectado. Ya lo voy a parar, vámonos a las preguntas, porque si no me va a dar otro torzón como el que me dio hace 2 días. Pero bueno. Mira, espérate. Mira, adelante, adelante. Antes de leer las preguntas, mencionaste algo que quiero dejárselos para que ustedes lo estudien después. Claro. Vos mencionaste la ramera de Apocalipsis 17, que tiene en su frente un nombre escrito que es la palabra misterio. Que si ustedes van a las Biblias más antiguas, en vez de decir Babilonia la Grande, lo que está en mayúscula es la palabra misterio que tiene en su frente, y ese es el Dios que adora la ramera. Pero los 144.000 en Apocalipsis 14 dice que tienen el nombre del Cordero y de su Padre escrito en su frente. Eso es interesante, tienen el nombre del Padre y del Hijo escrito en su frente, los 144.000 que son la contracara, digamos, ¿no? De la ramera. Ahora, vos fíjate qué interesante, así es, vos fíjate qué interesante esto. Hay un paralelo entre la ramera de Apocalipsis 17 y la mujer samaritana. La mujer samaritana, Jesús le dijo su pecado, el pecado de ella era que había tenido 5 maridos, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido, ¿no? O sea, y la gran ramera, dice la Biblia, que estaba sentado sobre 7 montes, y esos 7 montes eran 7 reyes. 5 fueron, 1 es, y el 7º es necesario que dure breve tiempo. En el caso de la mujer samaritana, ella había tenido 5 maridos, 1 era, pero tampoco era, porque tampoco era su marido, y hay un paralelo con respecto a eso. Ahora, la ramera tiene un Dios misterioso en su frente, y Jesús le dice a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, y ahí le empieza a hablar de que el Dios verdadero es el Padre. El Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, ¿qué significa adorar lo que no sabemos? Adorar un misterio, un Dios misterioso que no podemos comprender. Es un tema para otro día, pero se los dejo para que lo puedan investigar, si querés compartirnos algunas preguntas de los hermanos. Wow, claro que sí, excelente. Vamos a ver si hay alguna pregunta por aquí. Algún comentario. Si tienen alguna pregunta, por favor, mándenos sus preguntas, que ahorita se las vamos a, ok. Smirna Mena, hermano pregunta, entonces, ¿quién envió la paloma cuando Jesús se bautizó? ¿Fue el Padre o fue el mismo Hijo? Está interesante la pregunta. Nosotros siempre mencionamos acá que el Espíritu Santo es tanto el Espíritu del Padre como del Hijo. En especial del Hijo, aunque la Biblia lo llama así, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, del Hijo en el sentido de que nosotros lo recibimos. Pero mira, te lo voy a compartir con un texto bíblico, te lo voy a explicar con un texto bíblico que está en Juan, capítulo 17, que es el texto donde Jesús ora por sus discípulos, y él ora al Padre de la siguiente manera. Fíjense cómo dice. Dice, versículo 21 de Juan 17, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que tú me diste, yo les he dado para que sean uno como nosotros somos unos. Y fíjense cómo dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Jesús dice, yo en ellos y tú en mí. Pregunta,
¿qué espíritu recibimos nosotros? Recibimos el espíritu de Cristo, porque nadie puede ir al Padre si no es por medio del Hijo. Pero el Hijo, ¿qué espíritu recibía? El espíritu del Padre. El Padre en el Hijo hacía las obras. El Padre en el Hijo era el que lo había ungido. Cuando leemos, por ejemplo, en Isaías, el Señor me ha ungido para predicar libertad a los cautivos, que eso fue en su bautismo, era el espíritu de Jehová. El espíritu de Jehová está sobre mí, pues me ha ungido para predicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Esa profecía de Isaías se cumplió en el bautismo de Jesús. Jesús fue ungido con el espíritu de su Padre. Ahora, ¿por qué fue en forma de paloma el espíritu del Padre? Es interesante, en el Deseo de todas las gentes, la sierva del Señor dice que se abrió el cielo y desde el trono del Padre bajaron rayos de luz en forma de paloma. ¿Por qué en forma de paloma? Elena dice, emblema adecuado del manso y humilde. Esa paloma era un símbolo de Cristo. ¿Por qué era un símbolo de Cristo? Porque esta señal de la paloma no era para cualquiera, era para Juan el Bautista. Si ustedes van al Evangelio de Juan, en el capítulo 3, si no me equivoco, en el capítulo 1, sí, en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 32, Juan el Bautista dice que la señal era para él, la señal de la paloma. Dice, Juan dio testimonio diciendo, vi el Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Sí? Fíjense qué interesante. Juan el Bautista era hijo de un sacerdote levita y por lo tanto conocía los animales de sacrificio. La paloma era un animal de sacrificio que se utilizaba, y que sobre todo lo utilizaban los más pobres, que no tenían dinero para comprar un cordero, pero era un símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista ve el símbolo de la paloma, él no dice, oh, miren, la señal de Dios para mostrarme que Dios es tres en uno y uno en tres. Él no dice eso. Dice, yo lo vi y he testificado que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, lo que testificó Juan es que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y esa paloma significaba eso, un cordero o un animal de sacrificio, y él testifica que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo puede ser que nosotros, que la señal no era para nosotros, era para Juan, Juan la interpretó de que Jesús era el Hijo de Dios, y nosotros que vemos la misma señal decimos, ah, miren, Dios es una Trinidad, porque en esta señal Dios está mostrando que es una Trinidad? O sea, ¿quién tiene razón, nosotros o Juan el Bautista? Evidentemente tenía razón Juan el Bautista cuando dice que entendió la señal de que Jesús era el Hijo de Dios. Excelente, Por eso es que se manifestó como paloma, y en el Pentecostés se manifestó como lenguas de fuego. ¿Por qué? Porque iban a hablar en lenguas. O sea, en el bautismo se manifestó como una paloma porque era el animal de sacrificio, y en Pentecostés se manifestó como lenguas de fuego porque iban a hablar en lenguas. Amén. Vamos con el siguiente comentario. Juan Rodríguez, Cristo era uno con el Padre y sin embargo estuvo dispuesto a descender de la exaltada posición de quien era igual a Dios. Así es. Inés Barbán Núñez, ¿por qué Elena G. de White dice que hay un Dios trino y de tres personas? Una pregunta, ¿dónde dice eso, mi querida Inés? No, nunca usa Dios trino, Elena G. White, ni Trinidad tampoco. Claro que sí, son términos ecuménicos, católicos, apostólicos, romanos, en el numeral 235 en adelante. Fernando Restrepo Hurtado dice, ¿por qué son ecuménicos? Y al estar unidos al Concilio Mundial de Iglesias, ¿tienen que hablar el mismo idioma referente a la Trinidad? Dios con ustedes, hermanos. Mira, respondiéndole un poco a la hermana que preguntaba, entiendo la pregunta yo que ella hizo. Elena G. White no usa la expresión Trinidad ni Dios trino, pero sí ella usa la expresión tercera persona de la divinidad, o tres poderes, o trío celestial, y yo quiero aclarar un poquito eso. ¿Por qué? Porque sí, Elena G. White habla de un trío celestial. De hecho, el pastor Urias Smith, para los que conozcan un poco la historia del adventismo, pastor Urias Smith era un acérrimo antitrinitario. Él no creía en la Trinidad, pero él hablaba de tres agencias.
el pastor Urias Smith decía que habían tres agencias que trabajaban por la humanidad, era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero fíjense cómo Elena G. White considera a esas tres agencias. En un texto de Testimonio para la Iglesia, tomo 9, Elena G. White dice, en la página 152, párrafo 3, dice, tienen un Dios y un Salvador y un Espíritu, el Espíritu de Cristo. O Amén. sea, Elena G. White dice que hay tres poderes, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero ella habla de un Dios refiriéndose al Padre, de Cristo refiriéndose al Hijo de Dios, y el Espíritu como el Espíritu de Cristo. Por ejemplo, hay otra cita donde ella habla de Mateo 28, 19. Elena G. White cita Mateo 28, 19 en un texto de la Review and Herald del año 1897, y ella dice así con respecto a Mateo 28, 19. Cristo dio a sus seguidores una promesa positiva de que después de su ascensión les enviaría el Espíritu. Id pues, dijo, y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y ella pone entre paréntesis ahí, un Dios personal. Para Elena G. White, el Padre de Mateo 28, 19 es un Dios personal, y del Hijo, y entre paréntesis, un príncipe y salvador personal, y del Espíritu Santo, y entre paréntesis, enviado desde el cielo para representar a Cristo. Cuando ella lee Mateo 28, 19, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el trío celestial, que ella muchas veces menciona, ella no dice que los tres forman un Dios, dice que uno de ellos es un Dios personal, el Padre, el otro es el Hijo de ese Dios personal, y el otro es el Espíritu Santo que representa a Cristo. Eso es lo que ella dice. Entonces, es muy clara la sierva del Señor al mencionar que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, pero lo menciona así como si fueran tres poderes, porque la Biblia en Mateo 28, 19 y también en 2 Corintios 13, 14 menciona de esa manera. Pero ellos entendían perfectamente que uno de esos tres era el único Dios, el otro era el Hijo de ese único Dios, y el Espíritu Santo era la manera en que se manifestaba tanto el Padre como el Hijo. Ese es el trío celestial en el cual creía Elena G. White. Amén. Vamos a ver, Pilar Curiel nos dice, mi corazón me dice que Dios y Jesucristo están muy tristes con lo poco que queda para que ellos vengan. Y ellos son amor y quieren que vivamos en amor, y dando ese amor, buscarme y viviréis. Vamos a ver aquí, solo amar a nuestro Padre Celestial en espíritu y verdad. Son dos. Por aquí vi un comentario bastante bueno y hace referencia a Esmirna Mena. Dice, entonces, ¿qué significa Efesios 4:30? Y Efesios 4:30 dice así, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Está bueno el versículo. A mí me gustaría contrastarlo por ahí con otro pasaje. Fíjense que dice el Espíritu Santo de Dios, pero pareciera que el hecho que diga de Dios no nos causa nada, ¿no? Pero vamos a ponerlo de esta manera. Lo leímos hace un rato y lo mencionamos hace un rato. Si el Espíritu es la presencia de Dios, si el Espíritu Santo es la presencia de Cristo, obviamente ese Espíritu va a tener características personales, porque está representando a una persona. Es decir, el Espíritu no es una simple energía impersonal, sino que es el representante del Padre y del Hijo. Por lo tanto, si contristamos al Padre, contristamos al Hijo, el Espíritu obviamente se va a contristar. Pero voy a leerles un pasaje que también se usa para defender el tema de la Trinidad, como si fuera que el Espíritu Santo es otro ser aparte del Padre y del Hijo. Está en Romanos capítulo 8, que dice así, hablando acerca del Espíritu Santo, que dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿sí? Esto es interesante, si el Espíritu Santo intercede por nosotros y Cristo intercede por nosotros, ¿cuántos intercesores tenemos? ¿Tenemos dos o tenemos solamente uno? A menos que el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo sean lo mismo, es decir, es el mismo intercesor. Pero fíjense lo que dice así en Romanos capítulo 8, versículo 25, dice, mas si los que no vemos, esperamos con paciencia, lo esperamos, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Una cosa muy interesante de este pasaje que mucha gente no se ha dado cuenta, que por lo menos yo no lo escuché de nadie, dice que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestras debilidades. Pregunta, ¿el Espíritu Santo se encarnó y conoce nuestras debilidades? Evidentemente no. En el concepto trinitario, el único que se encarnó no fue el Padre, no fue el Espíritu Santo, no, sino que fue Cristo. Entonces, cuando la Biblia dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote, capaz de compadecerse de nosotros porque sufrió lo que nosotros sufrimos, atravesó lo que nosotros atravesamos, por eso es otro consolador, por eso puede consolarnos y fortalecernos en nuestras debilidades, porque es el Espíritu de Cristo, solamente el Espíritu de Cristo. De hecho, en el mismo Romanos 8 dice, el Espíritu, dice, si Cristo está en vosotros, versículo 10, versículo 9 dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El Espíritu de Cristo puede compadecerse y ayudarnos en nuestras debilidades, porque conoce nuestras debilidades, ¿sí? Entonces, el texto que se menciona ahí de contristar al Espíritu, el Espíritu hace todo, el Espíritu convence, el Espíritu se entristece, y entonces la gente dice, bueno, como tiene características personales, es otra persona aparte del Padre. ¿Y por qué ignoramos los versículos que dicen Espíritu de Cristo y Espíritu de Dios? Exactamente. Se contrista, nos convence, nos habla y hace todo porque es una persona, es la persona de Cristo, es la divinidad de Cristo en todo caso. Vamos a ver, Pilar Curiel nos dice, Juan el Bautista era humilde y Cristo fue a él para ser bautizado. El Espíritu de Dios reposará sobre los humildes. Omar Martínez, si el Espíritu Santo es una persona, Cristo no sería hijo de Dios, sino de una tercera persona. Esmirna Mena nos dice, solo aclarar que tengo claro lo de la Trinidad, que es algo católico, bendito sea Dios, que a alguien le cae el 20, que la Trinidad es católica, apostólica, romana. Gracias, te agradezco, mi querida Esmirna. Tú sí entiendes, tú tienes más conocimiento. Sí. Vamos a decir, solo aclarar que tengo claro que lo de la Trinidad es algo católico, porque lo he investigado, pero creo en la deidad. Okay. Pilar Curiel, amén, amén, hermano. Hermano, lo que menciona Omar está muy interesante, que él dice que si el Espíritu Santo fuera una tercera persona, literalmente hablando, como el Espíritu Santo es el que descendió sobre María para hacer nacer a Jesús, y los trinitarios consideran que Jesús se llama Hijo de Dios desde que nació de María, pero no era hijo allá en el cielo, entonces, cuando nosotros hablamos del Padre de Cristo, no estaríamos hablando de Dios el Padre. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sería el Padre de Cristo. Excelente. Y no el Padre. O sea, eso es algo muy interesante cuando se desarrollan las ideas y vemos cuáles son los resultados. Ahora, si entendemos que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, tranquilamente podemos decir que el Padre, o sea, cuando Cristo le ora a su Padre, es su Padre, es Dios el Padre directamente. Inés Barbán, entonces, Hechos 5, 3 y 4, ¿dónde da a entender que el Espíritu Santo es Dios? Sí, está bueno ese pasaje. La mayoría de los trinitarios cita ese texto de Ananías y Zafira, porque se le dice, no le mentiste a los hombres, sino que le mentiste a Dios. ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo? Fíjense, esto está en el versículo 3, dice, dijo Pedro, Ananías, ¿por qué has llenado tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y te quedases con parte del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. Al mentirle al Espíritu Santo, ¿a quién le mintió? A Dios. O sea, entonces, ¿cuál es la conclusión? Que el Espíritu Santo es otra persona, un tercer Dios o otro Dios o algo así. Pero esto se podría solucionar más fácil. Por ejemplo,
Si ustedes van a Samuel 8, el profeta Samuel le dice al pueblo que no tengan un rey, y el pueblo dice que quieren tener un rey. Samuel va a Dios y le dice, mira, este pueblo está rechazando, quieren tener un rey. Entonces Dios le dice, mira, no te han negado a ti, sino que me han negado a mí. O sea, están rechazando a Dios. Eso no significaba que el profeta era Dios. Al rechazar al profeta, rechazaban a Dios, pero porque el profeta era su representante. Ahora, si ustedes van un par de versículos adelante, entra después Zafira, que era la esposa, y fíjense lo que pasa. Versículo 9. Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para atentar al Espíritu del Señor? Ese versículo no lo leen los trinitarios. En el primero dice, le mentiste al Espíritu Santo, entonces le mentiste a Dios. Pero acá dice el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo. O sea, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, y acá lo dice claramente, el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor es el Espíritu de Cristo claramente. Si ustedes quieren confirmar eso, pueden ir a segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, que dice lo siguiente, para que vean que el Espíritu del Señor es el Espíritu de Cristo. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es el Espíritu. Al mentirle al Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, le estaban mintiendo a Dios. Pero yo no sé cómo llegan a la conclusión de que ese texto habla de la Trinidad, de ninguna manera. O de que el Espíritu Santo sea otra tercera persona. Dice el Espíritu del Señor, lo dice ahí directamente. Entonces realmente es muy interesante cómo a través de la imaginación y a través de torcer las Escrituras se puede llegar a una conclusión totalmente equivocada. Cuando leemos todo el contexto, claramente el Espíritu Santo al que le mintieron era el Espíritu del Señor, era el Espíritu de Cristo, como lo dice 2 Corintios 3:17. Claro que sí. Tenemos a Mitzi Díaz que nos dice, algunas personas al decir que creen en la deidad, están pensando en la misma definición que la Trinidad. No sé si nos pudieras aclarar eso. Lo que pasa es que en realidad, como la Biblia no menciona la palabra Trinidad, Elena G. White tampoco menciona la palabra Trinidad, entonces en la Iglesia Adventista se suele utilizar la palabra deidad, pero con un sentido, digamos, con el mismo sentido de la Trinidad, solo que no utilizan esa palabra. Ahora, hay publicaciones adventistas que tienen las 28 creencias y aparece la palabra Trinidad. Y hay publicaciones adventistas. Ajá. Hay publicaciones que no número 2. La Trinidad. Exactamente. Exactamente. Está. Un robo al catecismo. Un Eso robo así. al catecismo. Pero muchos adventistas usan la palabra deidad, pero en realidad se están refiriendo al concepto trinitario, ¿no? A ver, vamos a ver Josías Cano. Ananías y Zafira no le mintieron directamente al Espíritu Santo, pero ellos mintieron fue a Pedro. Por eso dice, no le mintieron a los hombres, sino a Dios. Pedro tenía el Espíritu Santo y por lo tanto fue por ese Espíritu Santo que Pedro pudo ver el engaño. Está correcto. Pilar Curiel, amén, amén. Emanuel, más claro que el agua. Freddy Mazariegos, pues Dios es espíritu, por eso todos los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Pilar, otra vez, quien quiera seguir sordo y ciego seguirá. Omar Martínez, algo importante, si solo se hablara del Padre y del Hijo, sería mucho más fácil que hablar de la deidad. Bueno, en realidad nosotros, o por lo menos yo voy a hablar por mí, utilizamos expresiones bíblicas, y como la palabra deidad aparece en la Biblia, no está mal utilizarla. O sea, lo que estaría mal sería utilizar palabras que no aparecen en la Biblia, como la palabra Trinidad. A mí me gustaría concluir, yo te estoy concluyendo, pero más que nada es por mi estado físico, que sí, todavía no sí. estoy muy recuperado, pero me gustaría terminar con un pasaje, por lo menos de mi parte, después si vos querés agregar algo más o hay alguna pregunta más, la hacemos, pero una cita del Espíritu y Profecía que está en la carta 119, párrafo 18, donde Elena G. White habla claramente del Espíritu Santo, y ella dice así: estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en cada lugar personalmente. O sea, Cristo estaba limitado por su cuerpo humano, por lo tanto era completamente para su beneficio que Él los dejara
fuera a su Padre y enviara al Espíritu Santo para que fuera su sucesor en la tierra. O sea, Cristo se iba a ir, iba a enviar el Espíritu Santo para ser su sucesor. Y fíjense cómo dice Elena G. White, el Espíritu Santo es Él mismo. El Espíritu Santo es Él mismo despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Esa expresión tiene mucho contenido, Rod, que no Claro. nos da para desarrollar ahora, pero lo voy a resumir de la mejor manera posible. El Espíritu Santo es Él mismo despojado de la personalidad humana e independiente de ella. ¿Por qué es importante esta frase? Porque al ser, al ser Él mismo, pero separado de la personalidad humana, despojado de la personalidad humana e independiente de ella, es un agente independiente. Y al ser independiente de la personalidad humana, es contado como un tercero. Y por eso es que Elena G. White usa la expresión tercera persona de la divinidad, porque es la personalidad divina de Cristo independiente de su personalidad humana. O sea, al mismo tiempo que Cristo intercede delante del Padre con su cuerpo humano horadado en sus manos y en sus pies delante del Padre como sumo sacerdote, Cristo divino está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, de manera independiente del Cristo humano. Independiente de ella. Él se representaría a sí mismo. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Espíritu Santo como el omnipresente. No puede ser más claro. Él se representaría a sí mismo en todos los lugares por su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Cristo divino con nosotros. El Cristo humano, su humanidad, que se encarnó para siempre, que nunca va a perder su humanidad, va a estar unido a la humanidad por la eternidad. Está en el cielo, intercediendo por nosotros. Pero su divinidad es la que está con nosotros, acompañándonos todos los días hasta el fin del mundo. Esto está en la carta 119 de Elena G. White, párrafo 18 de 1895. Y lo vamos a poner, voy a poner varias citas de Elena G. White que aquí tengo, las tengo en inglés, para que la gente las lea en el original y no vean las traducciones que a veces las hacen mal. Mi querido Emanuel, ha sido un placer tremendo tenerte aquí. A mí me gustaría cerrar con una reflexión que realmente me afecta y me ha afectado. La Trinidad, invento, creación, palabras en latín, que ha creado la doctrina católica apostólica romana. ¿Qué haces tú, sola escritura? Aquel que se dice ser sola escritura, aquel que anda diciendo y anda gritando a los cuatro vientos que eres sola escritura, ¿qué haces usando el catecismo de la Sagrada Iglesia Católica Apostólica Romana? La iglesia que tú criticas, la iglesia que tú juzgas. Yo te acabo de leer la creencia número 2, la creencia número 2 y te la acabo de decir. Aquí la tengo, la número 2 de los adventistas, que es la Trinidad. Acabo de ir al numeral 251. Acabo de entrar en la profundidad, en la creación de la Trinidad. Te di el nombre de los papas. Beato Gregorio X, Eugenio IV, el Papa Vigilio, San Adeodato II, Inocencio III. Me he cansado de repetirte los nombres de los papas que han creado, que han estado en los concilios, el concilio de Toledo, en todos los concilios donde se ha creado la Trinidad. La Trinidad no te pertenece a ti, la Trinidad tiene nombre y tiene apellido y se llama el misterio de la Iglesia Católica Apostólica Romana, revelado a ellos. Deja de usar este término catequista, deja de responderle, deja de afiliarte a una doctrina que has criticado, que te quejas, pero te tomas la lechita que ellos te dan. Si tú eres hijo del domingo y eres hijo de la Trinidad, estás sentado en la falsa doctrina católica apostólica romana, te estás tomando tu lechita exactamente en ese lugar. Como Mateo 16:16 nos dice, Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bienaventurado eres, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Cristo Jesús le da el honor a su Padre.
Trinidad makes equality, como igualdad, como un hijo va a ser igual a su padre. Yo soy hijo de mi padre, yo no puedo ser igual a mi padre. No hay igualdad, hay respeto, existe ese respeto y Cristo Jesús se lo da a su Padre. Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, no tres dioses, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. No alabamos un Dios de tres mentes. El Espíritu Santo no tiene su propio centro de conciencia, aparte de Dios y aparte de Cristo Jesús. La omnipresencia es la capacidad de Dios de estar en toda su creación a través del Espíritu Santo. Cuando Cristo Jesús se declaró al Padre, cuando Cristo Jesús se declaró igual al Padre, no existe. Juan 12:49, no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Cristo Jesús siempre reconoce a su Padre. ¿Dónde dice en la Biblia que el Espíritu Santo es un Dios? ¿Dónde dice que el Espíritu Santo es una persona? ¿Dónde dice la palabra coeterna? Yo te recomiendo que leas el Catecismo, te vayas al numeral 232 y te vayas hasta el numeral 267. Si tú crees en el Catecismo, si lo que está ahí es lo que tú crees, yo te invito a que reevalúes al Dios que sirves. Ya me pidieron que me relaje. No me puedo relajar porque es un tema que me duele, es un tema que me enoja, es un tema que me molesta. El día de hoy cumplimos el 5º aniversario del Ministerio de la Cárcel de la Prisión. El día de hoy estuve en la corte apoyando a la familia de una persona que está en la cárcel, porque es el ministerio que hacemos. Nosotros nos dedicamos a ayudar a las personas. Espero que el día de hoy te ayude esta plática con Emmanuel un poquito a reevaluar los términos ecuménicos. Amén. Bueno, gracias, Rod, por la invitación. Voy a estar dejando en los comentarios después los archivos de las doctrinas fundamentales y las citas del NG Web. Muy amable, gracias. Que Dios me los bendiga mucho y recuerden, estamos aquí para servirlos a ustedes. Emmanuel, muy amable, gracias. Dios le bendiga. Chao, que Dios chao. te bendiga. Gracias. Amén.